Hola, soy Sofía, y mi familia gastó más de $50,000 en la boda de mi hermana mientras a mí me negaban 3,000 para mi futuro. Simplemente me dijeron que mi sueño era un pasatiempo caro. Esa frase se me clavó en el pecho, y desde entonces, nada volvió a ser igual. ¿Alguna vez te han hecho sentir que tus sueños valen menos que los de alguien más en tu propia familia? Antes de contarte el momento exacto en que mi madre me borró por completo frente a mi hermana, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando te das cuenta de que tu felicidad no necesita su aprobación. Desde que tengo memoria, mi vida ha sido una especie de acto de apertura para el gran espectáculo de mi hermana mayor, Isabel. En nuestra casa de Coral Gables, ella era el sol y yo era un satélite que giraba a su alrededor, invisible a menos que reflejara su luz. Mi madre, Elena, y mi padre, Javier, orquestaban cada detalle de su vida con la precisión de un director de orquesta, mientras mis logros como diseñadora gráfica eran recibidos con una palmadita en la cabeza y un «¡Qué lindo, mija!». Pero nada se comparó jamás con el fervor que desató su boda. El evento, planeado en una hacienda de lujo en Los Cayos de Florida, se convirtió en el único proyecto familiar, consumiendo no solo los ahorros de mis padres, sino también cada gramo de oxígeno en la casa. El símbolo máximo de esta dolorosa dinámica era una joya, un collar de zafiros que había pertenecido a mi abuela. Mi madre siempre decía, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, que sería para la primera de sus hijas que caminara hacia el altar. Nunca lo dijo explícitamente, pero el mensaje era tan claro como el agua de Miami Beach. Ese collar estaba destinado al cuello de Isabel. Cada vez que lo mencionaba, miraba a mi hermana con un orgullo que a mí nunca me dedicó. Para ella, yo era el plan B, la que siempre estaría ahí, en la sombra, aplaudiendo. El collar no era solo una joya, era la corona de la hija predilecta, y yo ni siquiera estaba en la línea de sucesión. La semana previa a la boda fue la culminación de mi rol como la asistente personal no remunerada de la familia. Mi viejo Honda se convirtió en un servicio de mensajería y transporte de tiempo completo. Mientras yo recorría media ciudad recogiendo arreglos florales, ajustando detalles de última hora y buscando a tíos lejanos en el aeropuerto, Isabel se paseaba en el Mercedes-Benz nuevo que mi padre le había regalado como obsequio de bodas. Cada vez que nos cruzábamos, ella me lanzaba una sonrisa de suficiencia, agradeciéndome con esa dulzura condescendiente que solo los favoritos saben usar. Yo sonreía de vuelta, sintiendo cómo una parte de mí se encogía un poco más con cada favor, con cada «Sophie, ¿podrías...». Ese sentimiento de ser invisible no era nuevo. Hacía apenas 6 meses, reuní todo mi valor para pedirles a mis padres un préstamo de $3,000. Había sido aceptada en un curso de especialización en diseño digital que podía cambiar mi carrera. Me senté con ellos en la misma sala, donde ahora se apilaban cajas con costosas invitaciones de boda, y les presenté mi plan con gráficos y proyecciones. Mi padre miró a mi madre, y ella suspiró, diciendo las palabras que se convirtieron en mi herida secreta. «Sofía, es un pasatiempo caro. Ya tienes tu trabajo. ¿Por qué gastar tanto en algo que no es seguro?». 6 meses después, veía cómo aprobaban sin pestañear un presupuesto de $10,000 solo para las flores. Mi futuro costaba menos que las peonías de Isabel. La tensión llegó a su punto más alto el martes, 3 días antes de la ceremonia. Mi madre me citó en una boutique exclusiva en Coral Gables para la prueba final de los vestidos. Por un instante iluso, una pequeña parte de mí esperó un momento de conexión madre-hija, una tregua en medio del caos de la boda. Imaginé que tal vez, solo por esa tarde, yo también importaría. El local olía a seda y a dinero, con vestidos de ensueño colgando como obras de arte. Isabel ya estaba allí, radiante en su vestido de diseñador que costaba más que mi coche. Se miraba en el espejo, girando lentamente, mientras mi madre la observaba con lágrimas de orgullo en los ojos. Yo me quedé junto a la puerta, esperando mi turno. Entonces, mi madre se giró hacia mí, pero no con la misma emoción. Su expresión cambió a una de pura funcionalidad,
como si estuviera tachando un punto más de su interminable lista de tareas. Se acercó a un perchero en la esquina y sacó un vestido simple, de un color beige apagado, envuelto en plástico. Me lo entregó sin mirarme a los ojos y dijo la frase que lo rompió todo. Gastamos una fortuna en el vestido de Isabel, así que tuvimos que recortar en algo. Lo entiendes, ¿verdad? No era una pregunta, era una orden. Una orden para que aceptara mi lugar, para que comprendiera que mi rol era ser el fondo opaco que haría brillar aún más a su estrella. En ese momento, sentí un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado de la tienda. El vestido ni siquiera era de mi talla correcta. Mientras me lo probaba en el vestidor, la tela barata se sentía áspera contra mi piel. La cremallera no subía del todo y el corte me hacía parecer una sombra sin forma. Escuchaba las risas de mi madre y mi hermana al otro lado de la cortina, ajenas a mi humillación. Me miré en el espejo y no reconocí a la persona que me devolvía la mirada. Era una extraña, una figurante en la película de la vida de otra persona. Fui borrada. Mi identidad, mis sentimientos, mi misma presencia, reducidos a un recorte de presupuesto. Salí del vestidor con el vestido mal ajustado y una sonrisa forzada. «Queda bien». Mentí, porque discutir era inútil. Mi madre asintió, satisfecha, y pasó a lo siguiente en su lista. El viaje de vuelta a casa fue en un silencio sepulcral. El vestido, metido en su bolsa de plástico barata, yacía en el asiento del copiloto como la evidencia de un crimen. No lloré. El dolor era tan profundo que se había convertido en una extraña calma, una certeza helada. Mientras conducía por las calles de Miami, bajo un cielo que amenazaba con llover, supe que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ya no lucharía por un lugar en su mesa, construiría la mía propia. Al llegar a mi pequeño apartamento, mi refugio, vi la luz encendida. Mateo estaba en casa, esperándome. Cuando abrí la puerta de mi apartamento, el peso de la bolsa de plástico con el vestido beige pareció triplicarse. Mateo estaba en la cocina, preparando café, y se giró al oírme entrar. Su sonrisa se desvaneció en cuanto vio mi cara. No necesité decir una palabra. Dejé la bolsa en el suelo como si quemara y me derrumbé en el sofá, con la mirada perdida en la pared. Él se sentó a mi lado en silencio. Me rodeó con sus brazos y esperó. Fue en ese abrazo, en la seguridad de su presencia incondicional, donde finalmente me permití sentirlo todo. La humillación, la ira, la tristeza profunda de ser invisible para mi propia madre. Le conté lo del vestido, las palabras de mi madre, la risa de mi hermana al otro lado de la cortina. Lloré no por el trozo de tela barata, sino por la confirmación de lo que siempre había sabido. En su mundo, yo era un gasto secundario, un detalle que se podía recortar. Mateo no intentó consolarme con frases vacías como «no es para tanto» o «ya sabes cómo son». Escuchó cada palabra, asintiendo lentamente, su mandíbula tensa de rabia en mi nombre. Cuando terminé, me secó las lágrimas con sus pulgares y me miró directamente a los ojos. Su calma era un ancla en mi tormenta. «Ellos están montando un circo, Sofía. Un espectáculo para los demás», dijo con una voz suave pero firme. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo, y luego pronunció la frase que lo cambió todo, la que encendió una pequeña luz en mi oscuridad. «Entonces, hagámoslo a nuestra manera, solo tú y yo». En ese instante, no era un plan, ni una venganza, era una declaración de independencia. La promesa de que nuestro amor no necesitaba su escenario ni su aprobación para ser real. La idea de Mateo se quedó flotando en mi mente al día siguiente, mientras conducía mi Honda hacia Los Cayos. El maletero y el asiento trasero estaban repletos de cajas con centros de mesa y bolsas con lazos para las sillas, cosas que Isabel había olvidado coordinar. Mientras yo luchaba contra el tráfico de la US1 bajo un sol abrasador, recibí un mensaje en el grupo familiar, una foto de mi madre y mi hermana en un spa de lujo en Key West, con mascarillas faciales y copas de champán, relajándonos antes del gran día, decía el pie de foto. La injusticia ya no era solo emocional, era logística.
era física. Yo estaba sudando, trabajando para su fiesta, mientras ellas celebraban. Las palabras de Mateo resonaron con más fuerza. A nuestra manera. Empecé a entender lo que eso significaba realmente. Al llegar a la hacienda, un lugar espectacular con palmeras y vistas al mar, me puse a descargar las cajas bajo la mirada indiferente del personal del evento. En un momento, mientras buscaba a la coordinadora, escuché la voz de mi madre a través de una puerta entreabierta. Estaba hablando por teléfono, probablemente con alguna tía. Sí, todo está quedando divino. Una fortuna, pero vale la pena por mi niña, decía con orgullo. Y entonces, la escuché mencionar el collar de zafiros. Javier lo sacó de la caja fuerte esta mañana. No puedo esperar a ver la cara de Isabel cuando se lo ponga. Será la novia más espectacular que esta familia haya visto. Sentí una punzada, pero ya no era de dolor. Era una especie de confirmación fría. El collar no era para la primera en casarse. Siempre fue para Isabel. Yo nunca estuve en la competencia. Esa noche, la casa de mis padres en Coral Gables estaba llena de parientes que habían llegado de otras ciudades. La cena fue un monólogo sobre la boda. Mi padre, Javier, que hasta entonces había sido una figura pasiva, se levantó para hacer un brindis. Por mi princesa, Isabel, que encontró a su príncipe. Todo lo que hacemos es por tu felicidad. Todos aplaudieron. Más tarde, una prima lejana me preguntó a qué me dedicaba. Antes de que pudiera responder, mi madre intervino con una risita condescendiente. Ay, Sofía y sus dibujitos en la computadora. Es muy creativa. La forma en que lo dijo, como si hablara de los garabatos de una niña de 5 años, me heló la sangre. Fue el eco de pasatiempo caro, pero esta vez frente a toda la familia. Me sentí encoger en mi silla, expuesta y minimizada una vez más. Pero entonces, algo inesperado ocurrió dentro de mí. En lugar de la vergüenza que mi madre esperaba provocar, sentí una extraña calma, un desapego casi clínico. Levanté la vista, y mis ojos se encontraron con los de Mateo desde el otro lado de la mesa. Él me sostuvo la mirada, y en ese segundo de conexión silenciosa, todo se alineó. No hubo necesidad de palabras. Ambos sabíamos que la decisión estaba tomada. Ya no se trataba de si lo haríamos, sino de cuándo. La humillación pública no me había roto, me había liberado. Me di cuenta de que su opinión, que antes había buscado con desesperación, ahora era solo ruido de fondo. Su universo de apariencias y favoritismos ya no era el mío. Yo estaba a punto de crear el mío propio, uno donde mi valor no estaba sujeto a su aprobación. El jueves, durante el ensayo de la ceremonia en la hacienda, la tensión era palpable. Isabel, vestida con un conjunto blanco impecable, se movía como una reina supervisando sus dominios. En un momento, se acercó a mí con una falsa expresión de preocupación. Sophie, ese vestido que te dieron, no te preocupes. Mamá me dijo que fue por el presupuesto. Si quieres, mañana por la mañana podemos intentar ajustarlo o ponerle algún accesorio para que se vea mejor. La condescendencia en su voz era asfixiante. Me ofrecía sus obras de atención, su caridad. No te preocupes, Isabel. Estará bien. Respondí con una sonrisa serena que pareció descolocarla. Mi negativa a participar en su drama, a aceptar mi papel de damisela en apuros, la ofendió visiblemente. Se encogió de hombros y se alejó, dejándome con la certeza de que nuestra relación se basaba en mi sumisión. El momento cumbre de la noche llegó justo después del ensayo, durante la cena en un restaurante frente al mar. Mi madre pidió la atención de todos. Se levantó, con una caja de terciopelo azul en sus manos. Como dicta la tradición familiar, comenzó. Con la voz cargada de emoción. Esta joya, que fue de mi madre, le pertenece a la primera de mis hijas en caminar hacia el altar. Abrió la caja, revelando el resplandeciente collar de zafiros. La luz se reflejaba en las piedras, creando destellos azules por toda la mesa. Se acercó a Isabel, y, con una solemnidad casi teatral, se lo colocó alrededor del cuello. Siempre supe que sería tuyo, mi vida, susurró. En ese acto,
No solo me desheredaba de una reliquia familiar, me estaba borrando públicamente del linaje, declarando a Isabel como la única y verdadera heredera de sus expectativas y de su amor. Mientras todos aplaudían y se deshacían en halagos hacia Isabel y el collar, yo me quedé inmóvil. Observé la escena como si fuera una película. Vi el peso del collar en el cuello de mi hermana, un símbolo brillante de su triunfo en la carrera que yo nunca supe que estábamos corriendo. Pero en lugar de la envidia o la tristeza que todos, incluida mi madre, probablemente esperaban ver en mi rostro, solo sentí una profunda y abrumadora claridad. Ese collar representaba un mundo de condiciones, de competencias silenciosas y de amor medido, y yo ya no quería ser parte de él. La libertad, me di cuenta en ese preciso instante, no era tener lo que ella tenía, sino no necesitarlo en absoluto. Mi valor no estaba en una caja de terciopelo. Esa misma noche, de vuelta en la paz de nuestro pequeño apartamento, la decisión se convirtió en acción. Mientras yo me quitaba los zapatos, Mateo ya estaba en su computadora. El juzgado del condado de Miami-Dade abre a las 9. Podemos pedir una licencia y casarnos ahí mismo. Solo necesitamos nuestras identificaciones, dijo, girando la pantalla para mostrarme la página web. Su voz era tranquila, práctica, como si estuviera planeando una ida al supermercado. No había rastro de malicia o revancha, solo un deseo puro de construir algo nuestro. Entonces, se levantó, fue a su cajón, y sacó una pequeña caja que yo nunca había visto. Me la tendió. Dentro, sobre un trozo de algodón, descansaba un sencillo medallón de plata con un diseño de una brújula grabado. No es un zafiro de la abuela, dijo Mateo, su voz suave y llena de un amor que me desarmó por completo. No tiene historia familiar, ni un valor monetario que impresione a nadie. Esto no es una herencia, es una promesa. La promesa de que, sin importar a dónde vayamos, siempre encontraremos nuestro norte juntos. Es nuestro comienzo. Tomé el medallón entre mis manos. Su plata pulida se sentía cálida al tacto, sólida, real. Pesaba más que cualquier joya familiar, porque no estaba cargado con el peso de las expectativas de otros, sino con la ligereza de nuestro futuro. Lo miré a los ojos y asentí, una sonrisa naciendo desde el fondo de mi alma. Mañana, dije, mañana nos casamos. La injusticia me había empujado al borde del abismo, pero en lugar de caer, Mateo me había ayudado a construir alas. La mañana del viernes, el día de la boda de Isabel, me desperté antes de que saliera el sol. El aire en mi apartamento se sentía quieto, como la calma que precede a una tormenta. Lo primero que hice fue tomar el medallón de plata que Mateo me había dado. Lo sostuve en la palma de mi mano, sintiendo su peso sólido, su superficie fresca. Era mi ancla, mi recordatorio silencioso de que el día que estaba por comenzar no les pertenecía a ellos, sino a nosotros. Tuve que respirar hondo varias veces antes de poder levantarme de la cama y prepararme para interpretar mi papel. Tenía que ser la hermana obediente, la dama de honor servicial, solo por unas horas más. Nadie podía notar la revolución que se gestaba dentro de mí. Nadie podía saber que mientras ellos celebraban el final de un capítulo, yo estaba a punto de escribir mi propio prólogo. Llegué a la hacienda en Los Cayos y el caos ya estaba en pleno apogeo. Maquilladores, peluqueros y fotógrafos se movían por la suite nupcial como un enjambre de abejas frenéticas. Mi madre, Elena, con su teléfono pegado a la oreja, daba órdenes con la autoridad de un general. Isabel estaba sentada en una silla alta, como un trono, mientras un equipo de personas la transformaba en la novia perfecta. Me entregaron una lista de tareas: buscar el vaporizador para los vestidos de las damas de honor, confirmar la llegada del pastelero, asegurarme de que los abuelos tuvieran agua. Acepté cada encargo con una sonrisa serena, moviéndome entre la opulencia y el estrés con una nueva sensación de desapego. Ya no me dolía ser la chica de los recados. Cada tarea cumplida era un paso más hacia mi propia libertad. Un tic-tac en el reloj que solo Mateo y yo podíamos oír. Mientras planchaba al vapor los vestidos de las otras damas de honor, todas primas y amigas de Isabel que me miraban con una mezcla de lástima y superioridad,
Mi hermana se paseaba por la habitación. Llevaba una bata de seda blanca con la palabra novia, bordada en la espalda con hilo dorado. Asegúrate de que no quede ni una arruga en el mío, Sophie, dijo sin siquiera mirarme. Su atención fija en su reflejo en el espejo. Papá pagó una fortuna por esta tela. Asentí en silencio, pasando el vaporizador por la seda costosa, sintiendo el calor en mi cara. En ese momento, no sentí envidia. Sentí una extraña compasión por ella. Estaba tan atrapada en el espectáculo, en el valor de las cosas, que no podía ver el precio que todos estábamos pagando por su felicidad. Una felicidad que parecía depender enteramente del brillo de su collar y del costo de su vestido. Finalmente, llegó mi turno de vestirme. Saqué el vestido beige de su bolsa de plástico. Se sentía aún más barato y mal ajustado a la luz del día. Mientras luchaba con la cremallera en un rincón, mi madre pasó a mi lado. «Apúrate, Sofía. El fotógrafo quiere hacer unas fotos de las damas de honor con Isabel». Le eché un vistazo rápido, esperando, no sé, quizás una pizca de arrepentimiento en sus ojos. En lugar de eso, su mirada pasó por encima de mi vestido con indiferencia. «Ponte un poco de labial, te ves pálida», fue su único comentario. Me miré en el espejo. El vestido me quedaba apretado en las caderas y suelto en el pecho. El color me hacía parecer enferma. Era el uniforme perfecto para la hija invisible, diseñado para no destacar, para no existir. Fue entonces, mientras ajustaba una de las tiras del vestido, que escuché la voz de mi padre desde el pasillo. Estaba hablando con mi tío Carlos, su hermano. La puerta estaba entreabierta y sus voces llegaban claras y bajas. «Javier, ¿no crees que Elena se pasó un poco con el vestido de Sofía? La chica se ve apagada», dijo mi tío. Hubo una pausa, y contuve la respiración, esperando que mi padre me defendiera, que dijera algo, pero lo que dijo me rompió la última fibra de esperanza que me quedaba. «¿Sí? Bueno, ya sabes cómo es Elena con la boda de Isabel. Es su obra maestra. Mejor no crear problemas hoy. Sofía es fuerte, ella lo entiende. No era malicia, era peor. Era la cobardía de un hombre que prefería la paz a la justicia, incluso cuando se trataba de su propia hija. En ese instante, todo el dolor residual, toda la tristeza, se evaporó y fue reemplazado por una claridad helada. Mi padre no era un espectador pasivo, era un cómplice activo de mi anulación. Su silencio era su consentimiento. Su deseo de no crear problemas era más importante que mi dignidad. Me volví hacia el espejo y me miré a los ojos. La mujer que me devolvía la mirada ya no parecía pálida ni apagada. Tenía una determinación de acero. Ya no esperaba que nadie luchara por mí. La confirmación de mi soledad dentro de esa familia fue el regalo más liberador que pude haber recibido. Me enderecé, ignorando la tela áspera contra mi piel, y salí de la habitación con una sonrisa que, por primera vez en mucho tiempo, era genuinamente mía. Tenía un plan. Una hora antes de la ceremonia, en medio del pánico de última hora, encontré mi oportunidad. Me acerqué a mi madre con una expresión de preocupación calculada. «Mamá, acabo de darme cuenta de que nadie recogió el libro de visitas personalizado de la tienda en Key Largo. Isabel se va a poner fatal si no lo tiene». Inventé, sabiendo que la obsesión de mi madre por los detalles perfectos sería mi coartada. Sus ojos se abrieron con horror. «Dios mío, ¿cómo es posible? Ve ahora mismo, Sofía. Vuela», ordenó, empujándome prácticamente hacia la salida. Asentí. Agarré las llaves de mi Honda y le envié un mensaje rápido a Mateo. «Fase 1 completa. Te veo en el punto de encuentro en 30 minutos». La adrenalina me recorría las venas, una mezcla de miedo y euforia. Mientras corría hacia el estacionamiento, el teléfono sonó. Era Isabel. «Sophie, ¿a dónde vas? Estoy a punto de ponerme el velo», dijo con voz aguda y nerviosa. «Hubo un problema con el libro de visitas. Tu madre me envió a solucionarlo. Vuelvo lo más rápido que puedo», le aseguré, usando mi tono más tranquilizador. «Más te vale», espetó antes de colgar. Cada palabra de ellos, cada orden, cada muestra de su egocentrismo, solo servía para reafirmar mi decisión.
No estaba huyendo de ellos, estaba corriendo hacia mí misma. Al salir de la hacienda, vi de reojo a los floristas dando los toques finales a un arco de flores que costaba más que mi especialización. Y por primera vez, no sentí nada. El viaje en mi viejo Honda por la Overseas Highway se sintió diferente a todos los demás. El sol de Florida se reflejaba en el agua turquesa a mi lado, y por un momento, sentí que el mundo entero se abría ante mí. Apagué la radio y conduje en silencio, con la ventanilla bajada, dejando que el aire salado me llenara los pulmones. El vestido beige de dama de honor se sentía como un disfraz del que estaba a punto de despojarme. En mi bolso, junto a mi billetera y mis llaves, llevaba el medallón de plata. No era una joya de herencia, pero se sentía como el único tesoro verdadero que poseía. Era el símbolo de un amor que no necesitaba un escenario, ni un presupuesto de $50,000, ni la aprobación de nadie. Llegué al pequeño parque frente al mar que habíamos acordado, y allí estaba él, de pie junto a un banco, esperándome. Mateo llevaba una camisa blanca sencilla y sus mejores pantalones. Cuando salí del coche, su sonrisa iluminó todo mi mundo. No dijo nada sobre mi ridículo vestido ni sobre el estrés del que acababa de escapar. Simplemente abrió los brazos y me envolvió en un abrazo que se sintió como llegar a casa. ¿Lista para nuestra propia ceremonia?, susurró en mi oído. Asentí contra su pecho, sintiendo cómo toda la tensión de la última semana se disolvía. Dejé de ser la hija de Elena y Javier, la hermana de Isabel. En ese momento, junto al hombre que amaba, yo era simplemente Sofía, y estábamos a punto de empezar nuestro futuro, a nuestra manera. Cambié mi ropa allí mismo, en el asiento trasero de mi Honda. Quitarme ese vestido beige fue como arrancarme una segunda piel que nunca me perteneció. La tela barata se deslizó y cayó al suelo del coche, y con ella, sentí que se iba el peso de años de sentirme inadecuada. Lo reemplacé por un sencillo vestido blanco de lino que había guardado en mi bolso, una prenda que había comprado hacía meses, simplemente porque me hacía sentir bonita, sin ninguna ocasión en particular. Mateo me esperaba afuera, y cuando salí, me peinó el cabello con los dedos para quitarle el desorden del viento. Me puse el medallón de plata sobre el vestido. Su brillo era discreto, pero para mí, eclipsaba cualquier zafiro. Ahora sí, dijo él, tomando mi mano. Esa es mi Sofía. No era la novia del año, ni la hija perfecta. Era yo. Y por primera vez, eso era más que suficiente. Nuestro viaje al juzgado del condado de Miami-Dade fue surrealista. Dejamos atrás el glamour artificial de los Cayos y nos adentramos en el bullicio real y cotidiano de la ciudad. Mientras conducíamos, veía pasar por la ventanilla los yates, los edificios de lujo, los restaurantes caros, todo el universo en el que mi familia ponía tanto valor. Y sin embargo, nosotros nos dirigíamos a un edificio gubernamental, un lugar de burocracia y trámites, para hacer el acto más romántico de nuestras vidas. Sostuve la mano de Mateo con fuerza, mi pulgar trazando círculos en su piel. Cada kilómetro que nos alejaba de la hacienda era un kilómetro más cerca de nuestra propia definición de felicidad. No había fotógrafos, ni coordinadores, ni una lista de invitados que complacer. Solo éramos nosotros dos, conduciendo hacia nuestro futuro en un coche viejo con el aire acondicionado roto, y nunca me había sentido tan rica. El interior del juzgado olía a papel y a una extraña mezcla de ansiedad y esperanza. Había otras parejas esperando, algunas vestidas de gala, otras en jeans, cada una con su propia historia. Nos sentamos en unos bancos de plástico duro, llenando formularios sencillos. Nadie nos preguntó por el presupuesto de nuestra boda, ni por el diseñador de mi vestido. Las preguntas eran simples y directas. Nombre, fecha de nacimiento. ¿Se casan por su propia voluntad? Esa última pregunta resonó en mí. Sí, por primera vez en un asunto familiar importante. Esta era mi voluntad, sin adulterar, sin la influencia de la culpa o la obligación. Miré a Mateo, que llenaba su parte del formulario con una concentración seria, y una ola de amor y gratitud me inundó. Él no me estaba rescatando, me estaba dando el espacio para rescatarme a mí misma.
La ceremonia duró menos de 5 minutos. Nos paramos frente a un funcionario con una cara amable pero cansada, en una pequeña oficina sin adornos. Recitó las palabras de manera monótona. Las había dicho miles de veces, pero para nosotros, cada una era un universo. Cuando dijo, "Ahora pueden besarse", Mateo me tomó suavemente por la cara y me dio un beso que fue a la vez tierno y definitivo. En ese instante, el ruido del mundo exterior se desvaneció. No hubo aplausos, ni una lluvia de pétalos de rosa, ni una orquesta tocando. Solo el sonido de nuestros corazones latiendo al unísono y el murmullo del aire acondicionado de la oficina. Éramos marido y mujer. Así de simple, así de profundo, sin la necesidad de un público, solo con un testigo, el hombre que se había convertido en mi hogar. Al salir del edificio, parpadeando bajo el sol brillante de Miami, nos sentimos un poco aturdidos, como si acabáramos de despertar de un largo sueño. Nos detuvimos en los escalones y Mateo sacó su teléfono. «Necesitamos una foto de esto», dijo. Nos tomamos un par de selfies riendo, con el edificio del juzgado detrás de nosotros. Luego le pedí a un amable transeúnte que nos tomara una foto juntos. En la imagen, estamos abrazados, sonriendo de oreja a oreja. Yo llevo mi vestido de lino y el medallón de plata brilla en mi cuello. No es una foto profesionalmente iluminada ni retocada. Es imperfecta, real y rebosante de una alegría que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Guardé esa foto en mi teléfono, sin saber aún que se convertiría en mi declaración de independencia, en la prueba irrefutable de mi nueva vida. Nuestra celebración fue tan poco convencional como nuestra boda. Apagamos nuestros teléfonos y condujimos hasta un pequeño restaurante cubano en la calle 8, que nos encantaba. Nos sentamos en una mesa al aire libre y pedimos 2 cafés con leche y un plato de pastelitos de guayaba para compartir. Ese fue nuestro banquete de bodas. Hablamos durante horas, no sobre lo que había pasado, sino sobre todo lo que vendría. Hablamos de viajar, de adoptar un perro, de mis planes para lanzar mi propia agencia de diseño. Por primera vez, mis sueños no sonaban como pasatiempos caros, sino como los cimientos de nuestra vida juntos. Mientras el sol se ponía sobre Miami, sumergiendo la ciudad en tonos naranjas y morados, sentí una paz que nunca antes había conocido. La felicidad, me di cuenta, no era un evento ruidoso, era un momento tranquilo, compartido. Cuando finalmente encendimos nuestros teléfonos esa noche, la tormenta estalló. Tenía 17 llamadas perdidas de mi madre, 10 de mi padre y una docena de mensajes de texto furiosos de Isabel. «¿Dónde diablos estás?», decía uno. «Has arruinado el día más importante de mi vida», gritaba otro. Mi madre me acusaba de ser la persona más egoísta y cruel que jamás había conocido. Leí los mensajes con una extraña distancia, como si estuvieran dirigidos a otra persona. La Sofía de antes se habría desmoronado. Habría llamado llorando para disculparse, pero esa Sofía ya no existía. Mateo me rodeó con el brazo, leyendo los mensajes por encima de mi hombro. «No les debes nada», dijo en voz baja, y yo sabía que tenía razón. Respiré hondo, borré el torrente de mensajes y escribí una sola respuesta, dirigida a mi madre. Fue el texto más difícil y liberador que he escrito en mi vida. Tuve que atender una emergencia personal muy importante. Lamento haberme perdido la ceremonia. Espero que todo haya salido maravillosamente. Hablamos en unos días. No di explicaciones, no pedí perdón, no me justifiqué. Establecí un límite, una pared invisible entre su caos y mi calma. Apagué el teléfono de nuevo y me acurruqué junto a mi esposo. Esa noche, dormí profundamente por primera vez en meses, sin el peso de su mundo sobre mis hombros. Mi emergencia personal había sido salvarme a mí misma. La semana siguiente fue de un silencio casi absoluto. Isabel me envió una única postal desde su luna de miel en Italia. Una imagen del Coliseo con una nota fría y cortante en el reverso. «Tu egoísmo me ha dejado una herida que no sé si alguna vez sanará. Estoy demasiado decepcionada para hablar contigo». La leí, la dejé sobre la mesa y seguí con mi día. Sus palabras ya no tenían el poder de herirme.
Mateo y yo vivimos esa semana como nuestra propia luna de miel secreta en nuestro pequeño apartamento. Cocinamos juntos, vimos películas, trabajamos en nuestros proyectos y construimos los cimientos de nuestro matrimonio en la paz que habíamos creado. Descubrí que la vida sin el drama constante de mi familia no era vacía, sino todo lo contrario. Estaba llena de espacio para mí, para nosotros. Justo cuando empezaba a pensar que tal vez me dejarían en paz para siempre, el teléfono sonó. Era mi madre. Su voz, para mi sorpresa, era melosa, casi cantarina. «Hola, cariño, ¿cómo estás?», preguntó, como si nada hubiera pasado. Isabel y su esposo ya regresaron. «Vamos a hacer una cena familiar este sábado en un restaurante en Brickell para celebrar lo perfecta que fue la boda. Por supuesto, tienes que venir. Mateo también está invitado. Necesitamos ponernos al día». La invitación era una orden disfrazada de amabilidad. Una citación a su corte. La vieja yo habría temblado, pero la nueva Sofía sintió una calma de acero. «Claro, mamá», respondí, mi voz firme y tranquila. «Allí estaremos». Colgué el teléfono y miré a Mateo. Él asintió, entendiendo todo sin necesidad de palabras. No iba a una emboscada. Iba a cerrar un capítulo. Y esta vez, no iría sola. Llegamos al restaurante en Brickell puntuales. El lugar era exactamente como lo había imaginado. Minimalista, caro, y con una vista espectacular del skyline de Miami iluminado. Las mesas estaban vestidas con manteles blancos impecables y la cristalería brillaba bajo las luces tenues. Era el escenario perfecto para una actuación. Y yo, por primera vez, no sentía pánico escénico. Mateo me apretó la mano bajo la mesa mientras esperábamos a mi familia. Su calor era un ancla en medio de la opulencia fría del lugar. Sabía que esta cena no era una tregua, sino un juicio. Pero esta vez, yo no era la acusada. Venía a leer mi propia sentencia de libertad. Ya no me importaba el veredicto de ellos. El único juez cuya opinión me importaba estaba sentado a mi lado, mirándome con un orgullo que valía más que todas las fortunas de la ciudad. Mi familia llegó en una oleada de ruido y autoimportancia. Mi madre, Elena, a la cabeza, vestida con una elegancia estudiada. Mi padre, Javier, siguiéndola un paso por detrás, como siempre. E Isabel, radiante, del brazo de su nuevo esposo, luciendo el collar de zafiros como si fuera una medalla al mérito. El brillo azul de las piedras parecía lanzar destellos fríos por toda la sala. Nos saludaron con besos al aire y sonrisas que no llegaban a los ojos. «¿Cómo estás, Sophie? Te ves descansada», comentó Isabel, con un matiz en la voz que sugería que mi descanso había sido una irresponsabilidad. Me limité a sonreír. «Estoy muy bien. Gracias». Nos sentamos y el interrogatorio sutil comenzó, disfrazado de charla casual sobre el trabajo y el clima, mientras esperaban el momento oportuno para lanzar su ataque. La primera mitad de la cena fue un monólogo glorioso sobre la boda. Mi madre era la directora de orquesta, narrando cada detalle con un orgullo desbordante. Los invitados no dejaban de decir que eran las peonías más hermosas que habían visto en su vida. Relató, mirando a Isabel con adoración. ¿Y el menú? ¡Ay! El menú. El chef se superó a sí mismo. Todo fue absolutamente perfecto. Una boda de ensueño para mi princesa. Cada palabra era una pequeña aguja, diseñada para recordarme el evento del que me había ausentado. El espectáculo que, según ellos, había intentado sabotear con mi egoísmo. Yo escuchaba, asentía y bebía mi copa de vino lentamente, observándolos como si fueran personajes en una obra de teatro que ya había visto demasiadas veces. Su mundo de apariencias ya no me tocaba. Isabel, por supuesto, jugó su papel a la perfección. Habló de su luna de miel en la costa de Amalfi, describiendo villas de lujo y cenas a la luz de las velas. Cada frase cuidadosamente elegida para subrayar su estatus y su felicidad. En un momento, se tocó el collar de zafiros de forma casi inconsciente. Todos en Italia me preguntaban por esta joya. Es increíble tener algo con tanta historia familiar. ¿Verdad, mamá? Mi madre asintió,
con lágrimas de emoción en los ojos. Estaba destinado para ti, mi vida. Siempre lo supe. La escena era tan predecible que casi me provocó una sonrisa. El collar, el símbolo de mi exclusión. Ahora era su corona. Pero yo ya no quería su reino. Tenía mi propio universo en el medallón de plata que descansaba tibio contra mi piel, oculto bajo mi blusa. Después de los postres, cuando el murmullo del restaurante había bajado y las copas de champán estaban casi vacías, mi madre decidió que había llegado el momento. Se reclinó en su silla, me observó con una mirada que era una mezcla de lástima y superioridad, y preparó el terreno. Bueno, ahora que la boda de tu hermana ha pasado y todo ha salido tan maravillosamente bien, es hora de pensar en el futuro, dijo, su voz goteando una dulzura falsa. No puedes seguir así, Sofía, tan a la deriva. Necesitas un propósito, una dirección. Sentí la mano de Mateo buscar la mía de nuevo bajo la mesa. Era la calma antes de la estocada final, el silencio que precede al veredicto. Todos en la mesa se callaron, esperando mi reacción, esperando que me encogiera bajo el peso de su juicio. Entonces, Elena sonrió, una sonrisa condescendiente y afilada como un cuchillo, y lanzó la pregunta que había estado ensayando toda la noche. La boda de tu hermana fue perfecta. Un verdadero sueño hecho realidad, comenzó, saboreando cada palabra. Hizo una pausa dramática, asegurándose de tener toda mi atención. Luego, inclinándose un poco hacia adelante, preguntó con un tono de falsa preocupación. ¿Y tú para cuándo, mi amor? Ya es hora de que sientes cabeza, ¿no crees? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada con el peso de años de comparaciones, de humillaciones silenciosas, del veredicto de que yo era insuficiente. Era su golpe de gracia, diseñado para ponerme en mi lugar de una vez por todas. La hija soltera, sin rumbo, la eterna segundona. Dejé mi copa de vino sobre la mesa con un movimiento lento y deliberado. El pequeño sonido del cristal contra el lino fue el único ruido en el silencio repentino. Levanté la vista y miré a mi madre directamente a los ojos. No había ira en mi interior, ni dolor, solo una calma vasta y profunda como el océano. Sonreí, una sonrisa genuina, serena, que pareció desarmarla por completo. Y entonces, con una voz clara y firme que no vaciló ni un instante, le di mi respuesta. Ya fue, mamá. Hice una pausa, dejando que esas dos palabras se asentaran, que la confusión floreciera en sus rostros. Luego, añadí la frase que lo cambiaría todo para siempre. Simplemente no estuvieron allí. El silencio que siguió no fue un silencio normal. Fue un vacío, un agujero negro que absorbió todo el sonido y el aire del restaurante. La sonrisa radiante de mi madre se congeló y luego se hizo añicos, como un espejo que se rompe en 1000 pedazos. Su rostro pasó del orgullo a la incredulidad, y de ahí al shock más absoluto en cuestión de segundos. Mi padre parpadeaba, mirando de mí a mi madre, completamente perdido, como si el guión que conocía de memoria se hubiera incendiado de repente. Isabel fue la primera en recuperarse, su rostro contorsionado por una mezcla de rabia y confusión. ¿De qué demonios estás hablando, Sofía? Deja de inventar cosas para llamar la atención. Arruinaste mi boda y ahora quieres arruinar esta cena, espetó, su voz un siseo venenoso. Su reacción era la esperada, la negación. Para ella, cualquier realidad que no la tuviera como centro era, por definición, una mentira. No respondí a su acusación. No había necesidad de discutir. Mi poder no residía en las palabras, sino en la verdad. Con una calma que sentía nacer desde el centro de mi ser, saqué mi teléfono del bolso. Lo desbloqueé y busqué en mi galería de fotos. Encontré la imagen que habíamos tomado en los escalones del juzgado. Sin decir una palabra, deslicé el teléfono por la superficie lisa de la mesa hasta que se detuvo justo frente a mi madre. La pantalla iluminada era la única fuente de luz en sus ojos oscurecidos por el asombro. En la foto, Mateo y yo estábamos abrazados, sonriendo de oreja a oreja, con la fachada impersonal del edificio del gobierno detrás de nosotros. Yo llevaba mi sencillo vestido de lino,
y el sol de Miami nos bañaba en una luz honesta y sin filtros. Mi madre miró la foto, luego levantó la vista hacia mí, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. Mi padre se inclinó para ver, y su rostro se quedó pálido. Isabel se lo arrebató de las manos. Vi cómo sus ojos recorrían cada detalle de la imagen. Mi vestido sin marca, la ausencia de flores, la falta de invitados, la alegría pura y sin adornos en nuestros rostros. No podían procesarlo. No encajaba en su concepción del mundo. Una boda sin público, sin presupuesto, sin espectáculo. Para ellos, era algo que simplemente no podía ser real. En ese momento, mientras ellos miraban la prueba de mi felicidad, mi mano fue instintivamente a mi pecho, mis dedos rozando la forma del medallón de plata bajo la tela. Era mi verdad, mi historia, mi propio legado. Me levanté de la silla, y Mateo se levantó conmigo, su mano encontrando la mía. El movimiento rompió el hechizo. Pero, ¿cómo? ¿Por qué? Balbuceó mi padre. La primera pregunta coherente que lograba formular. Lo miré, y por primera vez en mi vida, no sentí la necesidad de justificarme ante él. Ya no necesitaba su comprensión ni su aprobación. Lo único que quedaba era una especie de triste piedad por ellos, atrapados en su jaula dorada de apariencias. Mi felicidad no necesitaba un público, mamá, dije en voz baja, mi mirada fija en ella. Solo necesitaba un testigo. Con esas últimas palabras, Mateo y yo nos dimos la vuelta y caminamos hacia la salida del restaurante, dejando atrás no solo una cena sin pagar, sino una vida entera de sentirme invisible. Mientras salíamos a la noche cálida de Miami, sentí el aire fresco en mi cara y supe, con una certeza absoluta, que acababa de nacer. El viaje de regreso a nuestro apartamento fue en un silencio que pesaba más que 1000 palabras. No era un silencio incómodo, sino uno sagrado, uno que contenía todo lo que no necesitábamos decir. Mateo conducía con una mano en el volante y la otra sosteniendo la mía sobre la consola central. Su pulgar trazaba círculos lentos sobre mis nudillos, un lenguaje propio que decía, «Estoy aquí». Lo logramos. Afuera, las luces de neón de Miami se deslizaban por las ventanillas, pintando nuestros rostros en destellos fugaces de rojo y azul. Eran las luces de una ciudad que, por primera vez, sentía como mía, no como el telón de fondo de la vida de mi familia. Cada semáforo en rojo era una pausa para respirar, para asimilar la enormidad de lo que acabábamos de hacer. No habíamos quemado un puente. Habíamos dinamitado el mapa entero y decidido trazar uno nuevo, uno que solo nosotros dos podíamos leer. Al llegar a casa, el simple acto de cerrar la puerta de nuestro apartamento se sintió como el final de una obra de teatro. Habíamos salido del escenario. Esa noche, creamos nuestro propio santuario. Desconectamos nuestros teléfonos, no por miedo a la avalancha de mensajes que sabíamos que llegaría, sino como un acto deliberado de protección de nuestra paz. Nos sentamos en el sofá, con los pies sobre la mesita de centro, y compartimos una botella de vino barato, que saboreamos como si fuera el champán más caro del mundo. No hablamos de ellos, no analizamos sus rostros de asombro ni especulamos sobre la conversación que seguramente estarían teniendo en ese restaurante de lujo. En cambio, hablamos de nosotros. Hablamos de nuestros planes más pequeños y más grandes, desde qué color pintar la pared de la sala, hasta el sueño de viajar por carretera por la costa de California. Me quité el medallón de plata y lo sostuve en la palma de mi mano. Su peso era real, su promesa tangible. Era el ancla de nuestra nueva realidad, una en la que nuestro valor no se medía por la aprobación de otros, sino por la solidez de nuestro compromiso. La tormenta estaba afuera, pero dentro de nuestro pequeño refugio reinaba una calma absoluta. La primera comunicación llegó 3 días después, en forma de un correo electrónico de mi madre. Era una obra maestra de manipulación emocional, un monólogo de varias páginas que oscilaba entre la furia y la autocompasión. Me acusaba de haber orquestado una humillación pública, de haberle robado a Isabel el brillo de su momento, de ser una hija ingrata y cruel. Se pintaba a sí misma como la víctima.
la madre cuyo corazón había sido pisoteado por mi egoísmo inexplicable. Leí cada palabra, y una vieja y familiar punzada de culpa intentó abrirse paso en mi pecho. Por un instante, la Sofía de antes quiso responder, quiso justificarse, explicar su dolor, pero entonces Mateo, que leía por encima de mi hombro, me puso una mano en el hombro y dijo suavemente: «No tienes que responder a eso. Su dolor no es tu responsabilidad». Sus palabras fueron el antídoto. Miré el correo una última vez, vi las cadenas que intentaba volver a ponerme, y presioné el botón de eliminar. No hubo respuesta, solo silencio. Y ese silencio fue mi respuesta más poderosa. Con el ruido de mi familia finalmente silenciado, una cantidad increíble de energía y espacio mental se liberó dentro de mí. De repente, todas las horas que antes pasaba preocupándome por su aprobación, anticipando su próxima crítica o tratando de encajar en su mundo, estaban disponibles para mí. Hice lo que debía haber hecho desde el principio. Invertí en mí misma. Tomé los $3,000 que había ahorrado con tanto esfuerzo, el dinero que ellos habían desestimado como un gasto para un pasatiempo caro, y lo usé para registrar oficialmente mi propia agencia de diseño gráfico. La llamé North Star Designs. Sentada en el suelo de nuestra sala, llenando los formularios en línea, sentí una oleada de poder. No era un acto de desafío, sino de creación. Estaba construyendo algo desde cero, algo que era mío, financiado por mi propio trabajo y alimentado por mis propios sueños. Mi carrera no era un hobby, era mi futuro, y finalmente estaba en mis manos. Unas semanas más tarde, mi padre apareció sin previo aviso en la puerta de nuestro apartamento. Se veía más viejo, con los hombros encorvados por un peso que no era solo físico. Vino con una oferta de paz, o al menos lo que él entendía como tal. Después de unos minutos de charla incómoda, sacó un sobre de su chaqueta. «Tu madre y yo queríamos darles un regalo de bodas», dijo, evitando mi mirada. «Sabemos que es tarde, pero para que empiecen con buen pie». Dentro del sobre había un cheque por una suma considerable. Lo miré y luego lo miré a él. Vi a un hombre que no sabía cómo reparar una herida emocional, así que intentaba cubrirla con dinero. Con toda la amabilidad que pude reunir, empujé el sobre de vuelta hacia él. «Gracias, papá, pero no lo necesitamos». Nunca se trató del dinero. Su confusión era palpable. No podía entender que yo rechazara lo único que ellos siempre habían considerado como la solución a todo. En ese momento, supe que nuestra relación, tal como era, había terminado. Él pertenecía a un mundo de valores que yo ya no compartía. La reacción de Isabel fue, como era de esperar, mucho más directa y teatral. Un día, llegó un paquete a través de un servicio de mensajería. Dentro, cuidadosamente doblado, estaba el vestido de dama de honor de color beige. La tela barata se sentía como un fantasma en mis manos. Junto a él, había una nota escrita con su caligrafía perfecta y puntiaguda. «Pensé que querrías esto de vuelta», decía. «Un recuerdo de la noche en que decidiste que tu egoísmo era más importante que tu familia». Era su último intento de herirme, de dejarme con un recordatorio tangible de mi supuesta traición. Sostuve el vestido por un momento, esperando sentir la punzada de la humillación que me había causado en aquella boutique, pero no sentí nada. Era solo un trozo de tela. Su poder sobre mí se había desvanecido por completo. Sin ninguna ceremonia, lo metí en una bolsa destinada a donaciones y lo dejé junto a la puerta. No necesitaba guardar los fantasmas de una vida que ya no me pertenecía. 6 meses después, nuestra vida había encontrado un ritmo nuevo y tranquilo. Mi negocio, North Star Designs, estaba creciendo. Empecé con pequeños clientes locales y, poco a poco, gracias a las recomendaciones, empecé a conseguir proyectos más grandes. Mateo y yo adoptamos a un perro mestizo de un refugio al que llamamos Norte. Nuestro pequeño apartamento, que ahora también era mi oficina, estaba lleno de ladridos felices, del olor a café recién hecho y de la luz de 2 personas que se estaban construyendo una vida a su medida. A veces, por curiosidad, veía fotos de mi familia en las redes sociales.
Asistían a eventos de caridad en Coral Gables, viajaban a Europa, posaban sonrientes en yates. Isabel lucía el collar de zafiros en casi todas las fotos, su brillo azul capturado por el flash. Veía esas imágenes y no sentía ni una pizca de envidia o de nostalgia. Sentía como si estuviera mirando un programa de televisión sobre gente extraña y lejana. Su mundo seguía girando, pero mi planeta ya no estaba en su órbita. En mi cumpleaños, mi madre hizo un último intento. Recibí un mensaje de voz de ella. Su tono ya no era furioso ni manipulador, sino quebrado, casi suplicante. Sofía, mi amor, solo quiero que vuelvas a casa, decía, su voz ahogada por las lágrimas. Podemos olvidarlo todo. Haremos una cena, solo nosotros, como antes. Por favor, te extraño. Escuché el mensaje 2 veces. La palabra que más me resonó fue antes. Ella quería volver a como eran las cosas antes, al tiempo en que yo era invisible, en que mi rol era aplaudir desde la sombra. Se dio cuenta de que no me extrañaba a mí, a la mujer en la que me había convertido. Extrañaba la pieza que faltaba en su perfecto rompecabezas familiar. Con una calma que me sorprendió a mí misma, borré el mensaje de voz. Mi hogar ya no era su casa. Mi hogar estaba aquí, en este apartamento ruidoso y lleno de amor, con mi esposo y mi perro. Y no iba a volver atrás. Esa noche, mientras terminaba un diseño para un nuevo cliente, Mateo entró en mi pequeña oficina improvisada con una taza de té. Se apoyó en el marco de la puerta, observándome trabajar. Levanté la vista y le sonreí, sintiendo una oleada de gratitud tan inmensa que casi me quitó el aliento. Él señaló el medallón de plata que yo llevaba, como casi todos los días. Sigue apuntando en la dirección correcta, dijo en voz baja. Mis ojos recorrieron nuestro espacio, los bocetos en la pared, los ladridos suaves de Norte durmiendo en su cama, la mano de mi esposo sosteniendo una taza de té para mí. Todo era simple, imperfecto y absolutamente nuestro. Mi felicidad no había necesitado una audiencia que la aplaudiera ni un presupuesto de miles de dólares para ser real. Solo había necesitado un testigo. Y él estaba allí, sonriéndome desde la puerta. Por primera vez en mi vida, no solo me sentía vista, me sentía completamente iluminada. Si has llegado hasta aquí, es probable que en algún momento de tu vida también te hayas sentido invisible. Quizás no fue con un vestido beige o un collar negado, pero conoces esa sensación, ese dolor sordo de saber que, para las personas que más deberían verte, eres solo un personaje secundario en la historia de alguien más. Lo que aprendí en todo este proceso es que la herida más profunda no es la injusticia en sí, sino el tiempo que pasamos esperando que los demás reconozcan nuestro valor. Esperamos una disculpa, un gesto, una señal de que finalmente nos ven. Pero la verdadera liberación no llega cuando ellos cambian, llega cuando tú dejas de esperar que lo hagan. Dejar de necesitar su aprobación fue el acto de amor propio más grande y aterrador de mi vida, y también el más necesario. Mi historia no es sobre una boda arruinada, es sobre una vida salvada, la mía. Mi familia me enseñó a medir el amor en quilates y metros cuadrados. El collar de zafiros de mi abuela era su símbolo de legado, de estatus, de un amor condicionado al cumplimiento de una tradición. Durante años, creí que esa era la única medida del éxito. Pero Mateo me dio un medallón de plata con una brújula grabada, y con él, me entregó una lección invaluable. Una herencia no es algo que recibes, es algo que construyes. El verdadero valor no está en el precio de las cosas, sino en su significado. Aprendí que la felicidad no es un evento espectacular que se transmite en vivo para que el mundo lo aplauda. Es una conversación tranquila a medianoche. Es un perro durmiendo a tus pies. Es la mano de alguien que sostiene la tuya mientras conduces hacia un futuro incierto pero tuyo. Es la paz que sientes cuando te das cuenta de que no necesitas su corona, porque estás ocupada construyendo tu propio reino, ladrillo a ladrillo. La pregunta de mi madre, ¿y tú para cuándo?, resonó en mi cabeza durante años. Era su forma de decirme que estaba incompleta,
que mi vida estaba en pausa hasta que cumpliera con sus expectativas. Pero lo que no entendí en ese momento es que esa pregunta no era sobre mí, era sobre ella, sobre su necesidad de control, sobre su visión limitada de lo que significa una vida plena. Cuando finalmente le respondí, ¿ya fue? No solo estaba hablando de mi boda, le estaba diciendo que cuándo, había llegado. Mi momento no era caminar hacia un altar frente a cientos de invitados. Mi momento fue esa tarde en una boutique, mirándome en el espejo con un vestido que no me quedaba, y decidiendo que nunca más me permitiría sentirme así de pequeña. ¿Cuándo? No es una fecha en el calendario de alguien más. Es el instante en que decides que tu felicidad es tuya y de nadie más. Hay una diferencia fundamental entre tener un público y tener un testigo. Mi familia quería un público para la boda de mi hermana, para sus vidas, para cada uno de sus logros. Un público aplaude, juzga y olvida. Un público necesita un espectáculo, una actuación. Yo pasé gran parte de mi vida actuando, tratando de ganar su aplauso, y siempre me sentí vacía. Mateo no fue mi público, fue mi testigo. Un testigo no necesita un espectáculo. Comparte un momento. Un testigo ve la verdad, no la actuación. Mi felicidad no necesitaba el ruido de los aplausos para ser real. Solo necesitaba la presencia silenciosa de alguien que me viera. No a la hermana de Isabel, no a la hija de Elena, sino a Sofía. Y en su mirada, finalmente, me vi a mí misma. Dejen de buscar un público para sus vidas y empiecen a buscar testigos. La diferencia lo es todo. Mucha gente me pregunta si he perdonado a mi familia. Y la verdad es que he dejado de ver la situación en términos de perdón. Perdonar, a veces, implica que esperas que la otra persona reconozca su error, que cambie. Y he aceptado que ellos probablemente nunca verán las cosas desde mi perspectiva. Mi paz no podía depender de su epifanía. Así que, en lugar de perdonar, elegí liberar. Me liberé de la necesidad de su comprensión. Me liberé de la esperanza de que algún día se disculparan. Acepté que el amor que ellos podían ofrecerme venía con condiciones que yo ya no estaba dispuesta a aceptar. A veces, la relación más sana que puedes tener con alguien es una a la distancia, una en la que te proteges a ti misma por encima de todo. No es un acto de odio, sino el acto final de autoconservación. No les deseo ningún mal, simplemente elegí mi propio bien. Si mi historia te suena familiar, si eres la persona que siempre da más, la que siempre entiende, la que siempre se hace a un lado para que otro brille, quiero que escuches esto. No tienes que seguir haciéndolo. Tu valor no disminuye por la incapacidad de otros para verlo. Durante años, luché por un asiento en su mesa, una mesa donde solo me servían las sobras. Lo que no sabía es que tenía la capacidad de construir mi propia mesa. Tal vez al principio sea una mesa pequeña, para dos. Tal vez solo sea para ti, pero será tuya. Estará puesta con respeto, con amor incondicional y con la libertad de ser exactamente quien eres. Dejar de luchar por su validación no es rendirte. Es la victoria más grande de todas. Eres el protagonista de tu propia historia. Deja de aceptar papeles secundarios en la de los demás. Espero que mi viaje te sirva, no como un mapa, sino como un permiso para encontrar tu propio norte. Porque al final del día, todos merecemos una vida donde no tengamos que encogernos para caber en las expectativas de otros. Si alguna vez te has sentido invisible o has tenido que tomar una decisión difícil para reclamar tu propia felicidad, quiero escucharte. Deja un comentario contándome tu historia, porque cada una de nuestras voces importa y nos recuerda que no estamos solos en esta lucha. Tu historia podría ser la luz que alguien más necesita para encontrar su camino. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Cada semana compartimos historias reales como esta. Historias que nos empoderan y nos conectan. Gracias por ser mi testigo hoy.